eh, ya, eso estaba esperando. La semana pasada, eh, nosotros hicimos la primera parte de la síntesis para la prueba de hoy. Recuerden que entra en la prueba de, en este caso, cuarto medio de Economía y Sociedad, la prueba de hoy día, entran temas como cómo funciona el mercado, que lo vimos en la clase pasada, entra problemas que afectan al mercado. Acuérdense cómo funciona el mercado, está todo lo que tiene que ver con la oferta, la demanda, precio, toda esa relación que se da, ¿ya? Saber bien qué significa. Problemas que afectan al mercado, acuérdense que ahí hablamos de el mercado perfecto, imperfecto, y cuando es imperfecto aparecen situaciones como un monopolio, ¿se acuerdan? Uno controla el mercado, oligopolio, y aparecen cuando hay oligopolio, son varios un grupo reducido que controla el mercado, y como es un grupo reducido, pueden hacer algunos manejos que no permiten que funcione libremente el mercado. Y uno de estos manejos es la colusión. Nosotros hablamos que se ponían de acuerdo para, por ejemplo, para fijar precios, para fijar la cantidad de productos que van a salir al mercado, la producción, se coordinan entre ellos, y eso no permite que funcione el mercado correctamente, ¿ya? Y también hablamos la semana pasada del dinero. Acuérdense que vimos qué es lo que era el dinero, vimos los tipos, incluso las formas de pago, los tipos de dinero, ¿ya? Cuando se paga, por ejemplo, al contado, qué se usa, cómo se utiliza. Cuando se paga con crédito, también están lo que se llama el dinero plástico, las tarjetas, ya sea de crédito, ¿ya? En este caso va a pagar en cuotas o en crédito, y las de débito que permiten pagar al contado, ¿ya? Esos temas lo vimos la clase pasada, y hoy día nos corresponde el último tema, que es el ahorro, el endeudamiento y la inversión, ¿ya? Tenemos los mismos objetivos de la priorización, y el objetivo de la clase de hoy es conocer cómo funciona dentro del mercado el ahorro, el endeudamiento, los compromisos financieros y la inversión, ¿ya? Ya, aquí, Profe, dijo que iba a hacer un mini repaso para la prueba de hoy día, ¿cierto? acuérdate que lo dividí en dos partes, Fabián. Ah, ya. La clase pasada hice la primera parte de este resumen o síntesis, y hoy día la segunda parte, Vale. ¿ya? Va a Tú, enviar tú el tuviste, PowerPoint hoy por qué. los envié ya, Ah, ya, ya. los envié el viernes. Tienes Ah, que ir, de veras, ya, ya. Ahí lo veo. tienes que ir revisando tus cosas, Fabián, y enviar, entrar a las pruebas, porque por ahí hay una cosa pendiente. Seguimos, ya, ese es otro tema. Eh, Cuando en general una familia, una empresa o el Estado tiene que administrar una cantidad de dinero o un presupuesto, muchas veces hay que enfrentar situaciones en que el dinero a uno no le alcanza, no le alcanza a la empresa o al Estado. Entonces, ¿cómo enfrenta la familia, el Estado, eh, estas situaciones en que muchas veces uno no cuenta con los recursos inmediatamente, ¿ya? Acuérdense que las empresas, el Estado, las mismas familias, las personas son consumidores de bienes, consumidores de servicios, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene un costo, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando dentro de un presupuesto hay que enfrentar situaciones eh, que no alcanza los recursos que se tienen? Aquí se plantean dos opciones, ¿ya? Primero, la posibilidad de ahorrar. Ahorrar, en este caso, para el futuro, para imprevistos, etcétera, ¿ya? ¿Y qué es lo que es ahorrar? En este caso, ahorrar corresponde a guardar recursos. ¿Para qué guardar esos recursos? ¿Ya? Para gastos que son a futuro, o también para algunos imprevistos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, alguien tiene un problema de salud que no estaba contemplado, o alguien tiene, no sé, sufrió algún desastre, no sé, una cuestión más o menos grave,
se le incendió la casa, se incendió la empresa, no sé, algún problema de eso. En el caso de los países, de los estados, un imprevisto puede ser, porque nosotros nunca sabemos cuándo van a ocurrir, un fenómeno natural como los terremotos, en el caso nuestro. ¿Ya? Nosotros sabemos que van a ocurrir, más o menos constante, pero no sabemos exactamente cuándo van a ocurrir. Por lo tanto, se transforman en imprevistos en que muchos gobiernos han tenido que destinar recursos. Recursos que estaban destinados muchas veces a otra situación, han tenido que redestinarse a solventar todo lo que implica, en este caso, un terremoto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se enfrenta este ahorro? Uno puede ahorrar disminuyendo los gastos. ¿Ya? Disminuyendo. Esas son dos opciones. Uno disminuye los gastos, piensen en una misma casa. En la casa uno puede ahorrar energía, por ejemplo, no dejando las luces encendidas, desenchufando aquellos aparatos que no necesitan estar enchufados, por ejemplo, ¿ya? Utilizando, bueno, en Chile se venden ahora ampolletas solamente, no se venden estas antiguas que gastaban bastante más y duraban menos. Entonces, utilizando ese tipo de ampolletas, o iluminación también, que es mucho más efectiva, ¿ya? Que ilumina más, que dura más y que al comienzo puede ser un costo un poco más alto, pero en el fondo uno ahorra energía. Entonces, uno puede ahorrar disminuyendo algún tipo de gasto. Otra forma de ahorrar es reservando parte de los ingresos, parte del dinero, ¿ya? Que obtiene, puede ser, obtiene la familia, la persona, el Estado, una empresa. Reserva eso, ¿ya? Ahora, esta última situación muchas veces es más difícil sobre todo en el momento que estamos viviendo. Muchas veces las personas no cuentan con fondos como para ahorrar, o las empresas es más difícil que puedan pensar en ahorrar desde este punto de vista que guardando algunos recursos, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí uno tiene que considerar el contexto en el cual uno está viviendo también. Pero son esas dos posibilidades para ahorrar, ¿ya? Disminuyendo los gastos o bien reservando parte de los ingresos para destinarlos, digamos, después a un gasto, que puede ser a futuro o un imprevisto. Ahora, nosotros sabemos que ahorrar no es fácil, ¿cierto? Porque siempre las necesidades son más o aparecen como más que los ingresos. O sea, uno siempre tiende a tener más necesidades que los ingresos que tiene para solventarlo. Entonces, muchas veces las personas para poder enfrentar estos gastos se endeudan. Entonces, por eso que dice lo que lleva al endeudamiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puede, digamos, evitar el endeudamiento? Muchas veces dice al comprar más barato, ¿ya? Es decir, el mismo producto, a lo mejor de la misma calidad, que es más barato que otro, ¿ya? Que a lo mejor no tiene una marca tan importante. Priorizar lo necesario, o sea, establecer qué es realmente necesario, qué es importante. Por eso habla de priorizar. Y dice ser más austeros, aumenta nuestra capacidad de ahorro. Más austero significa que uno se ordena en los gastos, que muchas veces no se frena, uno mismo tiene que aprender a frenarse en hacer algunos gastos que si uno se preguntara, ¿es necesario? Y uno dice, analizo todo y digo, no, no es necesario. Por lo tanto, uno podría decir que ser más austero desde ese punto de vista, más ordenado en los gastos. ¿Mm? Y si nosotros decidimos ahorrar en el sentido de destinar recursos, reservar una parte de los ingresos, no lo voy a tener en la casa, porque en la casa uno lo gasta. Entonces, se puede utilizar distintas instituciones, ¿ya? Para depositar estos recursos, ¿ya? Son distintas instituciones financieras que uno deposita estos recursos. Ahora, guardarlo uno mismo también puede ser, pero es un poco más riesgoso, porque uno tiende a gastar aquello que tiene, porque no sabe que lo tiene. Ya, entonces, la otra opción para enfrentar los gastos es endeudarse. ¿Sí? Endeudarse eh, porque no tengo ahorros, porque no me alcanzan, o en el caso del Estado, las empresas sucede algo similar, y el endeudamiento implica un compromiso financiero, ¿ya?
¿Qué significa el compromiso financiero? Que yo me comprometo y tengo que pagar aquello que solicité, el préstamo o el crédito que solicité. ¿Ya? Dice, entonces, si se debe hacer un gasto mayor al ingreso mensual y a los ahorros, o sea, no me alcanza ni el ingreso ni los ahorros, uno adquiere un compromiso financiero. Y eso es el endeudamiento. Las personas, las empresas, los gobiernos pueden solicitar préstamos o créditos, ¿ya? Los cuales pueden ser diferentes según el uso y el tiempo en el que se espera pagar. Nosotros sabemos, las personas pedimos créditos, pedimos préstamos en distintas instituciones. Las empresas también lo hacen para poder funcionar, ¿ya? Los gobiernos, los estados también se endeudan, ¿ya? Se endeudan con organismos internacionales, la deuda externa, y también en muchos casos está la deuda interna, que también los gobiernos se endeudan con empresas, o mejor dicho, entidades financieras que están en el país, son chilenas, ¿ya? Entonces, el endeudamiento no es solamente algo que afecta a las familias, también afecta a las empresas y a los, en este caso, a los estados, los gobiernos, ¿ya? Que también solicitan muchas veces créditos a organismos normalmente internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en el caso de América, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que son organismos que funcionan y igual que las personas, ellos evalúan a quién le van a qué país le van a prestar dinero, ¿ya? Cuando uno va a pedir un crédito a uno lo evalúan, ¿ya? Si uno puede pagar o no, el riesgo que existe, y ahí le aceptan o no, digamos, le dan o no el préstamo, a los países le hacen lo mismo. De hecho, los catalogan, ¿ya? Ahora, si uno decide endeudarse, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay cosas que se hablan y uno dice, ¿qué será eso? Ya. Primero, la tasa de interés, ¿ya? Dice, es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta el dinero, ¿ya? El monto que el deudor deberá pagar a quien le presta el dinero. O sea, lo que tiene que pagar, digamos, quien pidió ese préstamo al organismo que en este caso vamos a pensar en instituciones legales, ¿ya? Porque acuérdense que existen prestamistas y otros que funcionan de manera ilegal, y ahí uno no nada se respeta, entonces eh, ahí ellos siempre ganan el que prestamista, ¿ya? Entonces aquí en la tasa de interés es eso, el monto que el deudor deberá pagar a quien le preste el dinero. Y si la carga anual equivalente, ¿ya? Se llama CAE, ¿ya? Que es distinto al crédito con aval del Estado que se le presta a los alumnos. Esto no, esto es parte, dice, corresponde al valor total del crédito, incluyendo seguros, intereses, impuestos, entre otros, ¿ya? Cuando uno le prestan plata, y eso ocurre a las empresas también, no solamente, bueno, le prestan una cantidad, pero a esa cantidad también se le aplica intereses, se cobran seguros también, ya normalmente se cobran seguros, por ejemplo, el de desgravamen, ¿ya? ¿Cuál es el seguro de desgravamen? Que si yo, por ejemplo, soy titular de un crédito, si yo fallezco por ese seguro de desgravamen, el crédito queda pagado. El fallecer, digamos, titular de la deuda, eso queda pagado. ¿Ya? Entonces la familia no queda, digamos, con esa carga de tener que seguir pagando un crédito. Y los impuestos, también a uno le aplican impuestos, hay uno que se llama impuesto a las estampillas, ¿ya? Que también forma parte de eso. Si uno suma el dinero que le prestaron, más los seguros que se le aplican, y los intereses, más los impuestos que se cobran, todo constituye lo que se llama la carga anual equivalente, ¿ya? Y eso, cuando uno va a pedir, dice cae tanto. Uno va a otra institución financiera, dice cae tanto. Entonces uno tiene que ver ahí el cae más barato, ¿ya? Ahora, existe otra forma, digamos, porque uno puede decir, entonces las empresas financieras o las entidades bancarias o financieras cobran el interés que ellas quieran, ¿ya?
Y no es así, porque hay una institución que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que regula, ¿ya? Regula esto y estipula el máximo que puede alcanzar una tasa de interés, ¿ya? Por eso se habla de la tasa de interés máxima convencional. Entonces, eso está regulado. ¿Por qué? Porque muchas veces se daba, antes que se creara esto, se daba que había mucha diferencia entre un banco o una entidad financiera y otra, en esto de los intereses que se aplicaban. Entonces, eh, para ir regulando y controlando eso, se estableció la tasa de interés máxima convencional, que estipula el máximo que pueden alcanzar las tasas de interés, ¿ya? Y está fijada por esta institución que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que regulan a todas estas instituciones, a los bancos, a las instituciones financieras, ¿ya? Entonces, eso también, digamos, va fiscalizando y regulan estos aspectos. Entonces, al endeudarse, tener en cuenta la tasa de interés, la carga anual equivalente y la tasa de interés máxima convencional. Y uno puede ir comparando, ¿ya? En línea incluso uno puede hacerlo, va comparando cada una de las entidades financieras, ¿ya? Y puede acceder a un crédito o no según la valoración, porque a uno lo evalúan, como les digo, como cliente lo evalúan si, digamos, pueden, digamos, está sujeto para darle sujeto a crédito o no, ¿ya? Y ahí toman en cuenta lo que uno trabaja, la edad y la situación financiera, si uno no tiene deudas en otros, digamos, o está al día con las otras deudas, toda esa valoración la hacen las instituciones financieras, ¿ya? Ahora, según si uno decida o pueda ahorrar, ¿ya? O decide, tiene un remanente, tiene un dinero, uno puede decidir ya o lo ahorro o lo utilizo para invertir esos recursos, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia habrá entre ahorrar e invertir? Porque uno cuenta con una cantidad de recursos, pero ¿qué diferencia habrá entre que yo decida ahorrar o que decida invertir? Que uno se guarda la plata para ¿Ya? gastarla a corto plazo. Y ¿Ya? invertir es, bueno, es casi lo mismo, guardarse un poco de plata para invertir en resto y duplicarlo para tener más a largo plazo. ¿Ya? Acuérdense que invertir en general, cuando uno decide invertir, bien Fabián, cuando uno decide invertir es porque uno también busca ese dinero tener más ganancias que si lo tuviera ahorrado. Cuando uno ahorra también uno obtiene intereses según la condición en que lo deposite, etcétera. Pero al invertir uno espera muchas veces tener mayores ganancias. ¿M? Entonces, uno tiene esa, digamos, esa forma de, en cierta manera, proteger este dinero, dejarlo o lo ahorro o lo invierto, pero ahí también hay que, sobre todo las inversiones, cuando uno invierte tiene que saber en qué lo invierte y eh, aprender, uno, a educarse en eso, ¿ya? Entonces, están esas dos posibilidades que nos permiten a nosotros también enfrentar gastos a futuro, ¿ya? Eh, y en el caso del ahorro, por ejemplo, eh, está para la gente que trabajamos y tenemos un contrato de trabajo, está el ahorro previsional obligatorio. ¿Ya? Se supone que es para, ese dinero es para, digamos, la ley lo establecía, bueno, ahora se sacaron los ahorros, etcétera, pero en el fondo el objetivo de este ahorro previsional obligatorio era eh, enfrentar los gastos de cuando uno ya no está trabajando, deja de trabajar por distintas razones, pero ya no está en condiciones, por situación de salud, etcétera. ¿Ya? Cuando uno está fuera del mundo laboral, ¿ya? Esa es para la jubilación, ¿ya? Para la pensión que uno va a tener, porque uno igual sigue viviendo y teniendo gastos. Entonces, una forma de ahorrar es esa, ¿ya? Ahora, también están las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, entre otros, ¿ya? Que nos permiten, en este caso, proteger el dinero y ahorrar.
¿ya? Entonces aquí tenemos instrumentos financieros de ahorro, ¿ya? Están las cuentas de ahorro, nosotros hemos visto, de hecho antes era muy común que la gente tuviera una libreta de ahorro, ¿ya? Sobre todo en el Banco del Estado. Prácticamente todos tenían cuentas de ahorro en el Banco del Estado y tenían una libreta de distintos colores. La más habitual era una libreta de color rojo, ¿ya? En que la gente tenía el ahorro normalmente en el Banco del Estado, ¿ya? Después cambió a Banco Estado. Los depósitos a plazo, ¿ya? En que uno deposita una cantidad de dinero y a 30 días, a 60 días, a 90 días, en que le va a dar un cierto interés, ¿ya? Y lo otro es el ahorro previsional obligatorio, el que le dije yo que es para cuando uno ya es mayor, ya no trabaja, está fuera del mundo laboral. Y también está el ahorro previsional voluntario, ¿ya? Como lo dice, si uno quiere ahorrar más, y normalmente se usa para aumentar la pensión. O a veces la gente tiene imprevistos y lo utiliza para eso, el ahorro previsional voluntario, ¿ya? Y como dijimos, la otra forma, aparte de ahorrar, es invertir, ¿ya? Y normalmente la plata está invertida, no es la misma palabra, en algunos instrumentos financieros. Y la idea aquí es obtener ganancias, quizás ganancias más rápido, más altas que si uno tuviera el dinero ahorrado, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver qué pasa con esto. Ya, instrumentos financieros de inversión. Están los llamados fondos mutuos, ¿ya? Que se habla harto de eso, que uno puede ahí ahorrar, o sea, invertir, perdón, en fondos mutuos que funcionan como cuotas en que se invierten y uno recibe, digamos, se le retribuye en base a si mientras más dinero uno invierte en un fondo mutuo, supone que más gana uno, ¿ya? También están las acciones en la bolsa. Acuérdense que hay muchas empresas que transan acciones en la bolsa o sociedades, en este caso, que también transan acciones en la bolsa, ¿ya? Acuérdense que las acciones, una acción es una parte de la propiedad de una empresa, en este caso, o de una sociedad, ¿ya? Entonces, la gente, muchas veces hay empresas que las acciones son, la empresa siempre le va bien. A ver, por ejemplo, las empresas que manejan todo lo que es el agua potable, la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, si uno va a comprar acciones ahí, normalmente le van a rentar porque siempre uno está usando el agua potable y la energía eléctrica, a menos que nadie pague las cuentas, cosa que no ocurre que nadie pague las cuentas. Hay mucha gente que no las puede pagar, ¿ya? Pero hay otros que sí lo hacen y estas, digamos, acciones son bastante más rentables. Hay otras que decaen, ¿sí? Ahora, también hay gente que invierte en moneda extranjera, que compra moneda extranjera, ¿ya? Compra dólares, por ejemplo, ¿ya? Compra euros, ¿ya? Que también están sobre los 800 pesos los euros, el dólar está sobre los 700, y que los guarda porque normalmente el dólar va, sube, baja y otras veces uno vende lo que tiene porque le conviene porque subió y cuando baja el dólar uno entra a comprar. Esa es la forma que trabaja las personas que consideran que es más seguro, ¿ya? Hay otras personas que compran oro, ¿ya? Compran oro, adquieren, por ejemplo, joyas de oro. ¿Para qué? Porque les va a servir como, digamos, una forma de invertir, que va a tener esa plata y el oro generalmente está subiendo. Y también está el ahorro previsional voluntario, en que uno también ahorra voluntariamente, pero que te va dando ganancias, ¿ya? Esos son de inversión, ¿ya? Ahora, esto tiene beneficios y también tiene algunos riesgos. Beneficios, uno ya se da cuenta, dice, es disponer de ahorros que estén protegidos. ¿Para qué? Uno tiene que ver los objetivos, ¿para qué ahorra? ¿Para qué invierte? Y en general, uno piensa ya, cuando uno es más joven, no piensa así como que voy a enfrentar la vejez. Cuando uno ya se va acercando más a eso, ahí uno ya dice, no, aquí tengo que preocuparme, ¿ya? Entonces, uno, ¿para qué ahorrar? ¿Para qué invertir? Uno normalmente dice, para enfrentar la vejez en mejores condiciones y también para enfrentar otras eventualidades, ya como dijimos antes, que uno quede sin trabajo, por ejemplo,
¿ya? Que uno tenga alguna enfermedad, alguna discapacidad, eh, o algún problema en su vivienda, como les mencioné antes, que llaman un evento catastrófico, un incendio, no sé, que también sea algo que uno uno nunca piensa, ah, se me incendia la casa, no. Entonces, es un imprevisto, una eventualidad, ¿sí? Es importante entonces tener como un colchón que dicen ahora para enfrentar estas situaciones, ya tener ya sea invertidos o ahorrados. Los riesgos, ¿ya? Dice, en el caso del dinero ahorrado por mucho tiempo, corre el riesgo de ir perdiendo su valor por la inflación. ¿Ya? En general, sugieren que cuando uno ahorra tiene que ir viendo esa cuenta y ahorrando más, moviéndola, en este caso, en que uno va ahorrando más. ¿Por qué? Porque acuérdense que el dinero va perdiendo, si suben los precios, el dinero pierde su poder adquisitivo, ¿ya? Entonces uno lo tiene ahorrado. Y cuando se invierte, dice, es importante considerar la solidez financiera de la institución donde se invirtió, ¿ya? Sí, no invertir en cualquier cosa, sino que tener cuidado con lo que es la institución financiera. También hay que tener en cuenta la situación económica del país, ¿ya? ¿Qué pasa? O la estabilidad económica que tiene el país, la estabilidad política también, que muchas veces, digamos, influyen en que alguien pueda invertir o no. También el plazo de la inversión. O sea, yo invertí no sé, a 60 días, a 90 días, ¿ya? Ahí hay que ir viendo. Como les digo, aquí es importante educarse es parte de lo que se llama la educación financiera, ¿ya? Entonces hay hartas cosas que considerar si uno decide invertir o decide ahorrar. Las dos cosas son importantes. Ya, dice, consideraciones para el ahorro y la inversión. Analizar aspectos como la edad. Distinto es cuando uno ya tiene 60 años o más, a si yo tengo 25 años y pienso, ya, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a ahorrar? El tipo de trabajo. Acuérdense que hay trabajos que son, digamos, por temporada, ya no son estables algunos tipos de trabajo, ya. Y hay épocas en que funciona bastante bien, otras que no. Hay veces que se tiene trabajo, otras no. La situación familiar. ¿Qué pasa con las familias? Los hijos, tengo hijos pequeños, hay adultos mayores, ¿ya? Eh, tengo gente a cargo, o estoy solo o sola. Ahí depende de eso. Los objetivos. Hay que tener claro para qué se ahorra, para qué se está invirtiendo, ¿ya? Para enfrentar imprevistos, para enfrentar de mejor manera la vejez, etcétera. El contexto económico del país, ¿ya? ¿En qué situación económica está el país? ¿Ya? Hay estabilidad económica, no hay riesgo para invertir, etcétera. ¿Ya? Evaluar, dice, el riesgo y beneficio de los diversos instrumentos, o sea, analizar ahí los distintos instrumentos, me conviene, si yo quiero ahorrar, me conviene más tener una cuenta de ahorro o a lo mejor un depósito a plazo, ¿ya? Y en el caso, si quiero invertir, a lo mejor tengo que ver un fondo mutuo, ¿ya? O comprar dólares. Ahí depende y analizar los beneficios y los riesgos, los pros y los contras de los diversos instrumentos. Y esto es importante, diversificar mecanismos de ahorro e inversión. Es decir, no, como dicen, no poner todos los huevos en la misma canasta. Ya es una de las cosas que a uno siempre le van diciendo, ¿no? Si uno decide hacer esto. No colocar los recursos siempre en el mismo lugar, la misma institución. Todos los recursos en el mismo lugar. ¿Ya? Por eso se habla de diversificar. Aquí tenemos una imagen de lo que son los fondos mutuos, ¿ya? En que la persona ahorra o invierten en este caso, invierte la palabra correcta, distintas cantidades de dinero, ya que le hagan de cuotas. Entonces, a mayor cuota, eh, digamos, obtiene una mayor eh, ganancia, ¿ya? Entonces, este fondo mutuo se forma, se divide en cuotas y se invierte ya sea en acciones, en bonos, también en depósitos bancarios. Y existe el administrador del fondo mutuo, ya que una persona que se especializa en eso, que se maneja mucho mejor que uno en saber dónde conviene más invertir en un momento determinado, ya ese es su trabajo. ¿Ya? Estos son los fondos mutuos. Y
En el caso de que uno se endeude, ya normalmente yo obtuve acá, esto es del Banco Central, hasta el 2019. Fíjense que en el caso de los hogares, ya la deuda fue aumentando. Dice, eh, la deuda del hogar en la última década, porcentaje del ingreso disponible, ¿ya? O sea, del ingreso que se dispone en el año, por ejemplo, 2009, era un 58,6% del ingreso en que se llevaba a deuda. Y en el 2019 subió bastante más, ¿ya? 74, casi 75% de los ingresos iban a deuda. ¿Sí? Ahora, aquí también depende de esto del Ministerio de Desarrollo Social y tenemos por un lado, dice créditos de familias más vulnerables según regiones. El color rojo es donde más crédito se pide, ¿ya? Son de Arica, Barinacota, Antofagasta, O'Higgins, ¿ya? Donde más crédito piden, en este caso, las familias más vulnerables. Y donde menos se pide es en el Biobío y la Araucanía, ¿ya? En cuanto a familias vulnerables. Ahora, el 78% de las familias vulnerables están endeudadas. ¿Con quién están endeudados? Con casas comerciales, retail normalmente, con familiares y con amigos. Acuérdense que también existe eso de que una familiar o familiar le prestó un dinero, ¿ya? O amigos que le prestan dinero, de manera más informal. ¿Sí? Con las casas comerciales, con el retail. Ahora, dice pago mensual de deuda en familias de extrema pobreza. Dice alrededor del 60% del ingreso mensual se dedica a pagar deudas. O sea, hay un ejemplo. Si se reciben 70.000 al mes, se pagó 40.000 en crédito. ¿Ya? Y aquí hablamos no solamente de crédito formal, sino que también ese informal que se le pide a la familia, a los amigos, etc. ¿Ya? Y en el caso de la deuda también en Chile existen 4.604.770 personas con deuda morosa, es decir, que tienen una deuda y que están en mora, o sea, están atrasados en el pago de esa deuda. Por eso se dice que están con deuda morosa. Ahora, ¿con quiénes están morosos? Con el retail, o sea, todas esas son las tiendas, ¿ya? Y con la banca, que es lo que más, instituciones bancarias, que son los dos, digamos, lugares donde está la mayor cantidad de deuda morosa. ¿Sí? Esto es de la Fundación Sol. Corresponde a diciembre de, o sea, el primer trimestre, perdón, de 2019. ¿Ya? ¿Y de dónde se sacó? De lo que son el DICOM, ex DICOM, que es Equifax, ¿ya? En que ahí se ven toda la gente que está con deuda morosa. ¿Sí? Ahora, si uno pone aquí, digamos, enfrenta el ahorro, muy poco, un 5% de los chilenos ahorra. Es muy poco, y en el caso de los que somos trabajadores, ahorramos obligatoriamente, o sea, nos descuentan lo que es el ahorro obligatorio para la cuenta individual. ¿Sí? Entonces, y es difícil que las familias puedan ahorrar. Al contrario, están la mayoría endeudadas. ¿Sí? Endeudadas con distintas, como dijimos, con el retail normalmente, con familia, con amigos, con instituciones bancarias, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos, algunos, le llamamos la salud financiera, que a todos nos va, a ustedes a lo mejor no todavía, pero más adelante sí. Consejos que se dan, dice la suma de todas sus cuotas no debe superar el 33% del ingreso al mes. Es decir, de todo lo que uno debe, todo, si uno suma todo lo que debe, no debe superar el 33 o un tercio de los ingresos del mes. ¿Ya? Dice, el total de sus deudas de consumo no deben sumar más de 8 veces su sueldo. ¿Ya? Es decir, sacamos la cuenta de todo lo que uno debe, no debe sumar más de 8 veces el sueldo. ¿Ya? Informarse sobre el CAE, el costo analítico del crédito, porque son distintos según la institución o entidad financiera. No utilice préstamos para llegar a fin de mes, ya siempre se aconseja eso. Sobre todo, la gente recurre muchas veces en algunas épocas del año a los préstamos que dan las tiendas, que es, digamos,
por ejemplo, cuando llega la Navidad, cuando en marzo, ¿ya? No utilizar esto para tratar de no utilizarlo para llegar a fin de mes. Dice, evite endeudarse para pagar otras deudas, ¿ya? Es decir, lo que se llama, yo me endeudo, pago una, pero quedo endeudado. O sea, es como bicicletear, quedo endeudado siempre, pero siempre estoy como tapando ahí los hoyitos, bicicletear las deudas, ¿ya? Dice, analice si puede aplazar la cuenta y ahorrar el dinero. Es decir, pensar como dijimos antes, necesito esto realmente, es urgente, y si lo puedo aplazar, lo aplazo y ahorrar a lo mejor ese gasto. ¿Ya? Y si uno necesita urgentemente acceder a un crédito, a un préstamo, acudir a entidades financieras autorizadas, no aquellos que son los prestamistas en general. Y evitar a la familia, uno normalmente dice, no, aquí me ahorro de pagar los intereses y todo, pero muchas veces tampoco le pagan a la familia, entonces también se presta para problemas entre amigos, entre la familia. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos. Y recuerden, hoy día después de la clase de educación ciudadana, que termina en cuarto para las 2, a las 2 ya les tengo asignada la prueba. ¿Ya? Ojo, lean bien ahí, no son preguntas difíciles, pero viene la materia que nosotros hemos visto en clase, léanla bien, piensen, tómense el tiempo que necesiten ahí, yo les doy normalmente 2 horas de clase, o sea, 90 minutos para responder una prueba. ¿Ya? Así que vean ahí, piensen y respondan, lean bien, como les digo siempre, ya sea el encabezamiento, la pregunta y las alternativas que yo les doy. Ya, chiquillos, vamos a ver.